Amén. Gloria a Dios, hermano, en esta noche. Vamos a estar orando, hermano, pidiendo a Dios, hermano, que Él envíe en esta noche este glorioso poder, hermano. Aleluya. ¿Cuánto quieren sentir en esta noche, hermano? Aleluya, este glorioso poder, hermano. Aleluya, que da poder y fuerza al débil. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vamos a orar, hermano, con fe. Aleluya. Y Dios va a enviar esta noche ese glorioso poder, hermano. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Nuestro hermano evangelista nos guía al trono de la gracia. Padre del nombre, oh Dios de poder, aleluya. Dios de misericordia, una vez más, Señor. Aleluya, en esta noche, Señor, estamos. Aleluya, en esta noche, una vez más, Señor, delante de tu presencia. Aleluya, Señor, en esta segunda noche, Señor, de este trabajo, Señor, aleluya, que usted ha permitido que podamos hacer, Señor, para estar en tu presencia, aleluya, y para recibir, Señor, de ti en estos días, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús en esta noche, hay poder y autoridad, Dios de la gloria, Dios de autoridad en esta noche, Señor, entregamos a ti, Señor, la administración, Señor, aleluya, de este trabajo, Señor, Dios de la gloria, y que todo mal, Señor, todo espíritu inmundo, aleluya, que no tiene parte, aleluya, contigo y con tu pueblo, sea reprendido, sea echado fuera, en el nombre de Jesús, aleluya, y que tu gloria sea con nosotros en esta noche, Señor, toda influencia diabólica, en el nombre de Jesús, he vencido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la victoria tuya. Amén y amén, aleluya. Tomen asiento, hermano, en esta noche. Cantamos un himno más, hermanos, y después vamos a estar dando la lectura del texto, hermano. eres el salmo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vivir total santidad, tan solo hay poder en Jesús.
hermano, en esta noche. Damos gracias a Dios, hermano, por esta segunda noche, hermano. Estamos en la presencia del Señor, hermano. Aleluya. Para recibir, hermano, de parte de Dios en esta noche, hermano. Gloria sea al hombre del Señor, hermano. Este poder está con nosotros en esta noche, hermano. Aleluya. Gloria sea al hombre del Señor. Libro de Ageo, hermano, quiero compartir en esta noche la palabra del Señor y después ya entregar al coordinador, hermano, de este trabajo. Gloria sea al hombre del Señor. Y Él va a estar presentando a todos los hermanos todo en esta noche. El libro de Ageo, hermanos, capítulo 2. Gloria sea al hombre del Señor. Hermanos, esta preciosa palabra, libro de Ageo, capítulo 2 y el verso 3. Hermanos, podemos compartir. Aleluya. Hermano, y usted está en espíritu de oración en esta noche. Aleluya, gloria sea al hombre del Señor. Hermano, esté en contacto con Dios. Aleluya. Porque Dios le trajo, hermano, con un propósito. Aleluya. Hermano, que usted y yo salgamos fortalecidos, renovados por el poder y la autoridad de su Espíritu. Aleluya. Gloria sea al hombre del Señor. Hermanos, ¿se encontraron? Dice así, hermano. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No ella como nada delante de vuestros ojos? Verso 4, hermano. Pues ahora solo va a haber, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzase también Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobra ánimo. Aleluya, pueblo todo de las tierras, dice Jehová, y trabajar. Aleluya, gloria sea al hombre del Señor, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Qué precioso, hermano, la promesa del Señor. Y si Dios está con nosotros, hermano, aleluya, siempre va a haber victoria. Aleluya. Gloria sea al hombre del Señor. Y dice, hermano, el verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Amén a la palabra del Señor. Aleluya. Hermanos, Dios, hermano, está hablando de la noche que Dios quiere, hermano, renovar a su pueblo en estos tiempos. Aleluya. Hermanos, porque estamos, hermanos, viviendo de recuerdo. Aleluya. Antes pasaba esto en la iglesia, antes pasaba aquello, y hoy en día, hermano, ¿qué está pasando? Porque el mismo Dios de ayer y es, aleluya, por los siglos de los siglos, Él no ha cambiado, hermano. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, y Él viene a buscar un pueblo, aleluya, renovado, lleno de su gracia, lleno de poder, aleluya. Él no viene a buscar una iglesia cabizbajo, no, aleluya. Él viene a buscar una iglesia llena de gloria, llena de poder, aleluya. Pero no es de estas paredes. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. La iglesia que es usted y la iglesia que soy yo. Aleluya. Y amanso Dios. Y el pero Dios, hermano, que es de misericordia, aleluya, y que no olvida lo suyo, que siempre está dispuesto, hermano, a ayudarnos todos y a levantarnos nuevamente.
¿Hace cuánto que usted no siente la presencia del Señor? Aleluya. Ya usted no es la iglesia primitiva, no. Pero en estos días Jehová quiere que usted vuelva a resurgir, que Él quiere levantarte en poder. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser renovados por el Señor? Aleluya. Y amansa, y amanso. Estamos viviendo un tiempo difícil, hermano. Aleluya. Pero Él no ha cambiado, Él no se mudó. Aleluya. Y la gloria será mayor para usted y para mi iglesia. Aleluya. Pero en el lugar en esta noche es Él. ¿Cuánto quiere darle el permiso en esta noche ser restaurado por Él? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Gracias. Seguimos, hermano, en espíritu de oración. Hermano, aleluya. Porque Dios quiere glorificarse una vez más, hermanos. Aleluya. Nada está perdido. Aleluya. Nada está perdido. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y amastaría Haikia. Bendito Dios. Si amén, Jesús, nada está perdido. Él está aquí. Él quiere levantar al caído, aunque el enemigo no quiera, pero Él es poderoso. Amén. Y Jehová. ay, 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 ay. Y amansa ya. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jehová que vive y que reina por los siglos de los siglos. Él nunca perdió y nunca perderá, iglesia. Él es ganador. Gracias, mi Dios. Y usted también es ganador en Él. Usted es vencedor en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Él está aquí en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Cantamos un himno con toda la iglesia. Hermano Yaque, hermano el coordinador en esta noche. Aleluya. Y usted está en espíritu de oración, hermano. Aleluya. Vamos a sentir el embate. Pero Él es mayor que todos los espíritus. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué himno, hermano? 52. El número 52. Ya queda nuestro hermano Talavera, hermano. Un día que Gloria a Dios. Aleluya.
Amén, gloria a Dios, aleluya. Quiero saludar en esta noche, aleluya, a la iglesia del Señor, a los amigos, los vecinos, con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Segunda noche de cultos especiales aquí, aleluya, en el anexo del barrio Latinoamérica, aleluya. Oh, gloria a Dios, donde ya el Señor, aleluya, oh, gloria a Dios, el Espíritu de Dios ha tomado el control. Aleluya, ya este Señor Jesucristo está aquí en esta noche para bendecir. Aleluya, oh gloria a Dios, para dar victoria a su pueblo. Aleluya, para hacer su obra maravillosa. Anoche estuvimos sintiendo la presencia del Señor. Aleluya, y hoy, aleluya, aún va a ser mayor la presencia del Señor en nuestro medio. Hoy Dios quiere operar milagros. Hoy Dios quiere sanar vida, aleluya. Hoy Dios quiere fortalecer, quiere renovar, aleluya. Él quiere derramar de su Espíritu Santo. Por eso la iglesia de Jesucristo va a estar en oraciones, aleluya. Oh gloria a Dios, clamando al Señor, porque Dios quiere obrar de una manera especial en esta noche. Aleluya, ya agradecido con el Señor por poder estar en este lugar realizando estos trabajos. Aleluya, por la misericordia del Señor. Por eso agradezco al Señor en esta noche por poder estar junto a mis hermanos, aleluya, alabando y glorificando el nombre del Señor. Aleluya, y es una noche de victoria. Oh, gloria a Dios, donde Dios, aleluya, también hoy ha enviado, aleluya, muchos hermanos, muchos, aleluya, soldados para respaldar este trabajo, aleluya. Oh, gloria a Dios, para que puedan todos juntos poder estar orando, aleluya, para que Dios alcance la victoria completa en esta noche, aleluya. Oh, gloria a Dios, voy a estar presentando a los hermanos que lo están visitando, aleluya. Oh, gloria a Dios, voy a ir nombrando y pedirle que se pongan en pie para luego darle la bienvenida a todos los hermanos, aleluya. Está nuestro hermano Luis Acevedo junto a sus hijas, ancianos presbítero de la iglesia, aleluya, del anexo La Esperanza. Estamos allí trabajando, aleluya, con nuestro hermano Luis Acevedo, también nuestro hermano Ortiz, anciano de Manantial, aleluya, está con nosotros en esta noche. Nuestro hermano Ayala también, anciano de San Isidro, también nos acompaña en esta noche, aleluya. Oh, gloria a Dios, un precioso grupo, aleluya, del anexo Las Rosas, nuestro hermano Pablo Cáceres, la hermana Mercedes, aleluya, la hermana Catalina, y un precioso grupo, aleluya, del anexo Las Rosas, también nos están acompañando en esta preciosa noche. Así que en esta noche invito a la iglesia a ponerse de pie, aleluya. Vamos a darle la bienvenida, una calurosa bienvenida a todos los hermanos que han venido a colaborar. ¿Qué le dice la iglesia? Que sea bienvenido en el nombre del Señor. Amén. Tome su asiento en esta noche. Aleluya, vamos a estar, aleluya, oh gloria a Dios, alabando, glorificando el nombre del Señor, porque Él va a dar victoria esta noche. Aleluya, por eso, aleluya, vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Aleluya, vamos a dejarle la libertad al Espíritu de Dios. Aleluya, para que Él esté obrando, para que Él esté operando en esta noche. Aleluya, en el lugar y aún, aleluya, en aquellos lugares donde hay necesidad, aleluya, oh gloria a Dios, donde, aleluya, están clamando, están gimiendo, porque están necesitando del Señor. Dios va a orar en aquellos lugares, aleluya. Dios va a poner su mano gloriosa en esta noche y va a levantar bandera de victoria. Oh gloria a Dios, alabamos el nombre del Señor, cantámonos corito, aleluya. Oh gloria a Dios, ya estamos glorificando y alabando el nombre del Señor, aleluya. Gracias, mi Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya, el Espíritu de Dios está aquí en esta noche. Aleluya, así que hay libertad para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Aleluya, solamente
abra su boca, alabe, glorifique, y si él te habla de lengua, hable, aleluya, porque Dios quiere obrar en esta noche. Y siéntele con un salto felices, aleluya, porque la libertad del Espíritu de Dios está en esta noche, para dar vida, aleluya, y para dar victoria a su pueblo, aleluya, gloria a Dios, alabanza. Hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Ya las hermanas locales también de aquí de Latinoamérica se están preparando para pasar a alabar el nombre del Señor en esta preciosa noche. Y la iglesia va a seguir orando, va a seguir glorificando, porque hay poder en el nombre de Jesús en esta noche. Hay victoria de parte del Señor. Hay una corriente gloriosa que está descendiendo en estos lugares. Dios está comenzando de la madre. Aleluya. Oh, gloria a Dios, unción gloriosa sobre este lugar. Aleluya. Hoy vamos a sentir el fuego del Señor en este lugar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a la iglesia con la paz del Señor. amén. Amén. Poderoso Jesús. Hoy yo vine aquí para adorar, estoy aquí para exaltar y bendecir. Hoy te abriré toda mi alma, que escucharé con mucha calma lo que tienes que decir.
pasando por aquí. Gloria a Dios. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Ella está transformando esa gozo, esa alegría en esta noche, aleluya. Porque Él está aquí, aleluya. Alégrese, reciba, aleluya, el poder del Señor en esta noche. Porque hay victoria en el nombre del Señor, aleluya. Qué precioso, aleluya, la presencia del Señor, aleluya, en esta presente noche, gloria a Dios. Jehová en la Aleluya, roca, aleluya, aleluya, aleluya. encontrarlo y mi refugio, eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré, y mi confianza en ti Gloria a Dios, amén, amén. Estamos bendecidos en esta noche, aleluya. Seguimos recibiendo visitas, seguimos, aleluya, oh gloria a Dios, recibiendo el apoyo de los hermanos, de los siervos del Señor. También está con nosotros nuestro hermano Jorge Fleitas, de la Anexo Independencia, diácono de la iglesia, aleluya, oh gloria a Dios. También la bienvenida fue para él. También nuestro hermano Tiago González, su esposa, la hermana Evelyn, del anexo Laurel, también nos están acompañando, aleluya, y gracias al Señor. También llegó nuestro hermano Leonel Amaral, anciano de allí de Independencia, siervo del Señor en esta noche. Así que la bienvenida fue para todos ellos. Vamos a seguir alabando, glorificando el nombre del Señor en esta noche, porque hay victoria en el nombre del Señor. Gloria a Dios. bendición vine a buscar, bendición vine a buscar, Y esa bendición nos va a llevar, porque Dios está aquí para darle la abundancia. Aleluya. Gloria a Dios para repartir esa bendición gloriosa. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Sí, Jehová, aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Hermano Tiago y la hermana Evelyn van a estar pasando a alabar el nombre del Señor. Hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. La sangre de Cristo tiene poderes para romper cadenas en esta noche, para derribar muros y para levantar victoria. Aleluya. Hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Si los hermanos acompañan. Si estás cansado, desanimado en tu andar, la cruz pesada sobre tus hombros llevar. Y tu angustia no la puedes soportar, mas quiero decirte que existe un Dios que te viene a ayudar. Entrega a Dios todos tus problemas.
colocaron en la jornada. Y tu fe es tan poca para continuar. Y tu lágrima no consigue más con fe. Quiero decirte que existe un Dios que te reemplazó por él. Espera Dios, todos tus problemas serios. Él es capaz de tus problemas resolver. Él es un Dios que nunca glorita vacunará. Sobre el mundo entero se hablará. Es siempre mismo de ser. Él es un Dios que libró a Daniel de aquellos leones, mas ahora te ayuda a vencer. Es un Dios de los campeones. Amén, gloria a Dios. Seguimos alabando, seguimos glorificando el nombre del Señor, aleluya, porque hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Gloria a Dios, hay poder en el nombre precioso de Jesucristo en esta noche. Aleluya, el Señor ya está obrando, venimos a tu el Señor ya está obrando de una manera a especial. invocar tu nombre, Adorando y glorificando el nombre del Señor. Hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. para invocar tu Aleluya, adorando, glorificando el nombre del Señor. Hay muchos cantores en esta noche que van a alabar y glorificar el nombre del Señor. Luego de nuestra hermana Mercedes, nuestro hermano Gabriel también va a tener un agradecimiento en esta noche. a Jesús, Señor. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Está mi hija Catalina para estar alabando al Señor. Y la iglesia tiene que estar orando en esta noche porque estamos en batalla. Bendito sea el nombre de Jesús. Estaba en mi lugar y el Espíritu de Dios me decía que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que estemos como espectadores, sino que Dios está esperando de sus hijos que le adoren y que le alaben en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios de la gloria, aleluya. En todo lugar se escucha que Jesús viene pronto. Gloria a Dios. La Biblia afirma que Cristo un día va a volver. El tiempo rápidamente ya va pasando y yo aquí estoy esperando. Jesús nos viene a buscar. Nosotros estamos llegando al fin de los tiempos. Ya estamos acabando de atravesar el mar. Después de atravesar este mar furioso, vamos a entrar en un país de gozo, que aquí en este mundo no hay otro igual. Ese es solo que no veo, que Jesús ya está volviendo. Cristo también con miles de ángeles a su iglesia levantada. Yo ya puedo sentir la iglesia subiendo al espacio y cantando con los querubines, porque ha llegado el adiós final. Nosotros estamos llegando al fin de los tiempos. Ya estamos acabando de atravesar el mar. Después de atravesar este mar furioso, vamos a entrar en un país de gozo, que
Gloria a Dios. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor en esta noche, dando gracias a Dios por esta victoria de llegar a la casa del Señor. Y yo sé que en esta noche Dios va a empezar a suplir la necesidad, hermano. Si te ha venido con poca fuerza, Dios le va a alcanzar esa fuerza. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios, no quiero tomar tiempo, solamente quiero agradecer a Dios en su amor y en su misericordia, de que Dios nos ayudó, hermano, y nos sigue ayudando. Gracias a Dios. Sé que a mis hermanos también le ha ayudado a llegar a la casa de Dios para recibir la porción que cada uno vino a buscar. Qué lindo, hermano. No venimos a pasear, no venimos a ver cómo vino vestido fulana, cómo vino vestido fulano, sino que hemos venido a adorar a Dios. Gloria al Señor. Hemos venido a buscar victoria. Yo vine con un propósito, hermano. Gloria al Señor. Sé que cada uno de los hermanos ha venido con un propósito. Gloria al Señor. Y el primero es de agradecer a nuestro Dios. Esa alabanza decía que traigamos la carga. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y estamos en esta noche que Él es capaz de resolver. Porque Él es soberano en todo. Gloria al Señor. Aleluya. No quiero tomar tiempo. Solamente quiero compartir con los hermanos un versículo que sonaba en mi corazón, hermanos. Gloria al Señor. Algo referente a reclamando el profeta, si alguien había visto la primera gloria de aquel templo. Gloria al Señor. Yo vino un pasaje a mi corazón en ese momento. Gloria al Señor, de que cuando los cautivos de Israel se encontraban en tierra extraña, estaban ahí aprisionados. Gloria al Señor. Daniel abría su ventana y miraba al este o al oriente, gloria al Señor, a donde estaba la casa de Dios. Y ahí él se ponía a mirar allá, a lo lejos, y clamaba a su Dios. Y no es que clamaba un día, 2 días, sino que ahí clamaba 3 veces al día. Gloria al Señor. Bendito Dios. Esa tiene que ser nuestra postura en este tiempo, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Bendito Dios. Gloria al Señor. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquella gloria, aleluya, es el orgullo del pueblo de Israel, hermano. No ven la hora de poder reedificar ese templo añorado, hermano. Gloria al Señor. Bendito Dios. Hay algo, aleluya, que Dios nos dio a usted y a mí. Nos hizo templo y morada del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y donde estamos, aleluya, y está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano, y Dios siga bendiciendo a continuación. Amén. Amén. Dios bendiga al siervo del Señor. Seguimos alabando. Seguimos glorificando, aleluya, porque Dios va a seguir hablando en esta noche. Hay palabras del Señor para su pueblo, aleluya. Jesús, tú eres Gloria a Dios, la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. aleluya. Gloria a Dios. Él está aquí en esta noche para dar victoria. Oh, gloria a Dios, aleluya, para romper cadenas, para desatar ligaduras y levantar, aleluya, una victoria gloriosa en medio de su pueblo. Aleluya, gloria a Dios, alabanza. Señor de Señor, Nuestro hermano Gabriel va a pasar a alabar el nombre del Señor también. Aleluya, gloria a Dios, alabanza.
aquel que mi vida cambió. Saludos hermanos con la paz del Señor. Agradezco a Dios que me ha llevado a llegar a su casa. Te invito a mi papá y mi hermano Jeremías. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Hay poder en el nombre de Jesús. Alabanza. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Oh Jesús, aleluya. Amén. Lo vamos, hermano, con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en tu nombre glorioso, Padre. Gracias, mi Dios. Si no fuera el amor de Jesús, no estaría yo aquí. A la vida como vaca perdida en la furia del mar. Como hoja arrastrada por el viento, como oveja que no tiene pastor. Como ave con el ala rota estaría yo. Te doy gracias por aquella sangre vertida en cruz.
Amén, gloria a Dios, aleluya y poder en el nombre de Jesús. Dios bendiga a estos niños, alabando y glorificando el nombre del Señor. Aleluya, seguimos alabando. Nuestro hermano Gabriel Medina también se está preparando para cantar una alabanza, para adorar al Señor en esta noche. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Te quiero, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo, de paz. No quiero llorar de felicidad. Saludos hermanos con la paz del Señor. Dando gracias a Dios primeramente porque puedo estar hoy delante de su presencia. Y así como el hermano me dijo, quisiera entonar una alabanza con la ayuda de los hermanos. Ay, poder de Jesús. Ay, poder. Gloria a Dios. Esta alabanza habla en la mayor. Habla de sería el que compuso la canción, la alabanza, contaba la historia de él, ¿no? Y en el coro dice: con Jesús soy feliz, en mi vida hasta ahí. Mucho tiempo vale tratando de encontrar el remedio a Cristo. En el mundo busqué y jamás
este culto a continuación y Dios bendiga a todos los hermanos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel en esta noche. Seguimos glorificando porque hay poder en el nombre del Señor. Hay victoria de parte del Señor para su iglesia. Seguimos alabando, glorificando el nombre del Señor porque hay victoria en esta preciosa noche. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor en esta noche. Las cadenas ya han sido rotas. Aleluya. Oh, gloria de la victoria del Señor está aquí en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. La sangre de Jesús mi Dios, está en aleluya. este lugar. Está Hay en poder este en el nombre lugar. de Jesús. Está en Aleluya. este lugar. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu misericordia, Está Padre. en este Gracias por lugar. tu poder Está en glorioso en este esta lugar. noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Subiendo a tus siervos, subiendo a tu iglesia. Nuestra hermana Joana Monzón se está preparando también para alabar el nombre del Señor en esta noche. Aleluya. Y luego de nuestra hermana Joana, nuestro hermano Leonel va a tener un agradecimiento también. Aleluya, gloria a Dios, porque hay poder en el nombre del Señor. Todo mal, se oye todo mal, cubiertos en la sangre, oye todo Gloria a Dios, mal, oye todo mal, se oye todo mal. Los cuerpos cansados, las vidas En el nombre de dormidas, Jesús. el Espíritu Santo trae libertad. Los cuerpos cansados, las vidas dormidas, el Espíritu Santo trae libertad. Salve a la iglesia con la paz del Señor. Salve a la amada iglesia con la paz del Señor. Amén. Bendito sea. Gracias, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Toda mi vida, Oh Señor, te alabaré. Gloria a Dios. Yo me cansaré. Puedo vivir
Amén. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Y gracias a Dios, hermano, poder estar en esta noche juntamente con los hermanos en esta hermosa fiesta, pidiendo perdón porque llegué un poquito tarde, hermano. He salido a hacer una diligencia y se complicó un poquito el horario, pero era mi anhelo estar en la casa del Señor en esta noche. Y sé que voy a llevar victoria. ¿Cuánto van a llevar victoria en esta noche? Yo quiero alabar a Dios en esta noche con toda la iglesia. Hermano David, me presta la guitarra. Bendito el nombre del Señor. Y a pido a hermana Catalina que me acompañe. Una alabanza muy conocida, hermanos. Y vamos a adorar a Dios. Dios ya está rompiendo las cadenas. ¿Cuánto creen que Dios está rompiendo las cadenas en esta noche? Se siente una batalla espiritual, decía la hermana, pero el dueño de la obra es el Señor y Él nunca perdió batalla. Así que la victoria es nuestra. Por más que el enemigo venga con oposición, usted esté seguro que va a llevar victoria en esta noche. Bendito es el nombre del Señor. Si estás sufriendo y enfermo, Dios lo sabe. Aleluya. Si llora en un rincón escondido, Dios te ve. Si estás en un profundo abismo sin salida, no temas, hermano, porque Dios conoce tu vida, llamando solución para ti, y hasta un ángel te va a defender. Sé fuerte porque hasta la muerte tú vas a vencer. Levante su mano esta noche. Levántate ahora, mi hermano, no te entregues con la palma en la mano, vence esta guerra, el caer del hombre levanta de Dios. ¡Aleluya! Tiene virtud y la fuerza que viene
hay poder en el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya. Vamos a seguir alabando porque hay presencia del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabanza. Gracias como tú. El grupo hermano de la Mesa La Rosa van a estar pasando a alabar el nombre del Señor en esta noche. Aleluya. Y con esta alabanza, el invitante a la iglesia, ponerse de pie. Aleluya. Vamos a estar cantando. Entregar, aleluya, al siervo del Señor con la palabra de Dios en esta noche. Dios va a seguir rompiendo esas cadenas, aleluya, en esta noche gloriosa. Con tu santo espíritu, con ejército y con espada, con tu santo espíritu. Adelante, hermano. Se moverá y esos montes se moverán, esos montes se moverán con su santo espíritu. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús, aleluya. Tengo una palabra para ti. No desanimes. Todo lo que usted pidió a Dios ya está viniendo. Ese día Dios te vio llorar en un lugar escondido. Usted no conseguía ni hablar, pero Dios es temido. Mas el Dios te bendijo a ti. Sabe de todo, sabe de todo. Él te mandó a castigar.
Gloria a Dios, aleluya, y poder en el nombre de Jesús. Bendito el nombre glorioso de Jesucristo. Santo, sí, amén, Jehová. Sí, amén, Jehová. Shama. Yama solemana manamana, ejala manastoremana. He vencido, dice Jehová. He aquí yo he vencido en esta noche. He aquí yo levanto bandera de victoria en este hogar. Aleluya, en este lugar, en esta iglesia. Ay, shaman de lemana, ejala manastore, chikamaturi manamana, easpore manaya. El pueblo, la iglesia de este lugar, hay victoria para este lugar. Aleluya, aquí que yo hago todo nuevo, dice Jehová, aleluya. Gloria a Dios, alabanza. Nuestro hermano Acevedo nos guía la oración y ya queda el siervo del Señor. Eterno y maravilloso. Bendito Dios de gloria, bendito Dios de poder, en el nombre glorioso de Jesucristo, Dios. Gracias y palabra que estamos recibiendo para esta noche, para que podamos recibir la unción, en la fortaleza, que es para del cielo, que su pueblo pueda salir saciado. Aleluya, en esta noche, aleluya, santo Señor, todos los poderes satánicos, en el nombre de Jesús de Nazaret, declarando victoria, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, la gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, Dios le bendiga. Saludo a la iglesia con la bendita paz del Señor. Estamos contentos, hermano, estamos agradecidos a Dios por estar juntos, reunidos, hermano, en la presencia de Dios, poder recibir de Dios esta fortaleza. Gloria al Señor.
Anoche estuvimos meditando y justamente, hermanos, estábamos hablando acerca de la restauración. Gloria al Señor, donde el pueblo de Dios también se desanimó ante la adversidad, ante la resistencia del enemigo. El diablo siempre, hermano, gloria a Dios, va a poner resistencia. Gloria al Señor. Pero para eso estamos aquí nosotros, hermano. Estamos un grupo grande de creyentes, de hijos de Dios. Y cada uno, hermano, gloria al Señor, tiene el Espíritu de Dios. Tiene el poder de Dios en su vida. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, Dios no reúne en vano a su pueblo. Él lo hace con propósito. Gloria al Señor, que quizás en esta misma noche no logramos entender y comprender, pero Dios sabe por qué Él te trajo, hermano. Gloria al Señor. Él quiere usar tu vida en esta noche, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Para contrarrestar toda obra satánica, todo espíritu inmundo, hermano. Gloria al Señor. Yo creo, gloria a Dios, que en esta noche habrá un impacto en el reino de las tinieblas. Aleluya. Yo creo que en esta noche, hermano, Dios envió su ejército. Gloria a Dios, de hombres y mujeres de Dios que sirven a Dios de corazón. Gloria al Señor. Y quizás algunos han venido con poca fuerza, desanimados, pero en esta noche usted va a llevar fuerza de parte de Dios. Bendito Dios, aleluya. Quiero agradecer a Dios, a los hermanos, a los consiervos que han venido, hermano, a respaldar este trabajo. Gloria al Señor. Es tan importante, hermano, estar juntos. Gloria a Dios, en armonía. Gloria a Dios. No permita, hermano, que el enemigo turbe tu mente, tu pensamiento en esta noche, hermano. Concéntrese en la presencia de Dios. Deje que el Espíritu Santo de Dios opere en esta noche, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, quiero ir rapidito a esta palabra. Anoche estuvimos mirando acerca del llamado de parte de Dios a su pueblo a reconstruir el templo. Gloria al Señor, hacíamos mención, gloria a Dios, que el templo estaba destruido, la ciudad estaba devastada. Gloria al Señor, pero Dios levanta al profeta Ageo. Alabado sea el nombre del Señor, para traer un mensaje hacia primeramente los líderes, líder político y religioso. Gloria al Señor, le habla precisamente a ellos, pero también habla al resto de todo el pueblo. Bendito Dios, porque ellos, el pueblo de Dios, después de 16 años de estar instalado, gloria al Señor, nuevamente se olvidaron de lo primordial, se olvidaron de lo primero que ellos debían hacer. Gloria al Señor, de reconstruir el templo. Bendito sea el nombre del Señor. Pusieron muchas cosas personales en primer lugar. Comenzaron, hermano, a vivir en casas buenas, lindas. Gloria al Señor, pero la casa del Señor estaba desierta. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios, que es rico en misericordia, aleluya, Él siempre habla con su pueblo, hermano. Siempre Dios habla con nosotros. Gloria al Señor. Y la pregunta era, hermano, ¿cómo está tu casa espiritual? No habrá quizás algo que está ocupando el primer lugar antes que Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, y venía una reflexión acerca de esto, que ellos se detuvieran y mediten en su camino, qué estaba pasando. Y quiero ir rapidito, hermano, vamos a leer, aleluya, el capítulo 1, versículo 8, dice, el 9 vamos a leer, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?
dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ellos dejaron la adoración, la honra de Dios, aleluya, dejaron a un lado y estaban preocupados por sus cosas personales. Gloria al Señor. Es una palabra, hermano, profética, pero es una palabra profunda para nuestra vida. ¿Sabe qué, hermano? Dios hoy abre una puerta para nosotros. Si usted quiere entrar, usted puede entrar. Aleluya. Y esta puerta es una puerta de bendición para el pueblo de Dios. No hay promesa para aquellos, aleluya, que no tienen esperanza. El salmista David dijo en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aleluya. Porque no tiene esperanza. Porque no hay esperanza en Él. Pero gloria a Dios que aquí estamos los que tenemos esperanza en Jesucristo. Que aunque todo esté derribado, no estamos destruidos. La mano de Dios se moverá a nuestro favor y volverá a traer nuevamente la lluvia sobre su pueblo, para que usted vuelva a sentir, aleluya, esa corriente, ese contacto directo con Dios. Que no va a hacer falta, hermano, aleluya, que usted corra de aquí para allá. Donde usted está, levantará su mano y la gloria de Dios será manifiesta. Por eso estamos reunidos en esta noche. ¿Cómo está tu casa espiritual? Oh, es una pregunta latente. Gloria al Señor en esta noche, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. En cuántas cosas a veces estamos ocupados, hermano. En cuántas cosas estamos, aleluya, turbados muchas veces. Gloria a Dios. Pero fíjese lo que Dios habla. Hay un sermón aquí que anoche ya estuvimos. No quiero, hermano, aleluya, a insistir en esto porque va a llevar tiempo. Quiero ir culminando esta palabra, hermano. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando viene el consejo, hermano, a nosotros nos conviene obedecer. Gloria a Dios. Gloria. A nosotros, cada uno de nosotros nos conviene obedecer la palabra de Dios. Porque Dios avisa, nos habla y dice, hermano, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Gloria a Dios. ¿Quién era el culpable, hermano? El pueblo de Dios. Aleluya, Jesús. Puso, aleluya, en primer lugar muchas cosas y dejó la honra de Dios. Ya no se preocupaba, hermano. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios dice, por eso se detuvo la lluvia y la tierra ya no producía. Israel se caracterizaba, hermano, por los grandes, aleluya, sembrados que ellos tenían. Hermanos, ganados, se movían riqueza en aquellos días. Gloria al Señor, pero todo eso se detuvo por causa que ellos dejaron a un lado, aleluya, las cosas sagradas del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te trajo para hablarte en esta noche. Estoy hablando con toda convicción porque siento el poder de Dios en mi interior, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Que Dios está aquí con nosotros, hermano. Dice, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Aleluya. Pero aquí hay una palabra, hermano, que nosotros en esta noche tenemos que escapar. Aleluya. Que no te toque esa sequía, hermano, en tu vida. Gloria a Dios. Escápate como gacela, dice el Salmo. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Sobre los hombres y sobre la bestia y sobre todo trabajo de manos.
Gloria al Señor. Esta era la advertencia de Dios para su pueblo y también para nosotros en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Y qué lindo, hermano, porque esta palabra llegó a los oídos primeramente de los dirigentes y también a oídos de todo el pueblo. Y dice, presta atención en esta noche, de oído y medite un poquito en tu vida, qué estuvo pasando estos días, estos meses, quizás esta semana. Aleluya, qué estuvo pasando en tu vida, en tu interior, en tu familia. Parece que todo se detuvo, parece que todo paró, iba todo bien, pero de repente hubo un alto. El Señor detuvo la lluvia, aleluya, llamó la sequía, gloria al Señor. Pero hay una palabra de esperanza en esta noche para usted y para mí. Hay un renuevo de parte del Espíritu de Dios en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es preciso dar oído a las palabras del Señor. Dice, hermano, el 12, y oyó Zorobabel. Qué lindo, hermano. Qué lindo dar oído a la voz de Dios cuando Él nos habla. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Cuando Dios habla, el hijo y la hija de Dios entiende, aleluya, y deja, gloria a Dios, que el Espíritu Santo haga en su vida, gloria al Señor, esa transformación en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Gloria a Dios. Aleluya. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Desde la mollera de tu cabeza a la planta del pie, el Señor está dispuesto en esta misma noche a cambiar el rumbo de tu vida. Todo es hecho nuevo por el poder de Dios. Lo que el hombre y la mujer no alcanza a hacer, aleluya, a través de tantas palabras y tantos consejos, aleluya, tantas desazones muchas veces. Pero si dejamos en esta noche que Dios obre, nada va a impedir el obrar de Dios. Porque Dios puede cambiar lo que está aquí adentro, o lo que está allá en tu casa, lo que te está preocupando y afligiendo, porque dijiste, Señor, yo me voy, pero necesito oír tu voz. Bueno, Dios te está hablando en esta noche. Aleluya. Porque tenemos esta palabra profética más segura, aleluya, en la cual hacemos bien estar atentos como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Gloria al Señor. ¿Escucharon la palabra de Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios? Cuando Dios habla, hermano, algo sucede. Y si no es Dios, no pasa nada, hermano. Aleluya. Esa es la realidad. Gloria al Señor. Y no piense usted, hermano, que Ageo le estaba hablando, profetizando a un pueblito allá, gloria al Señor, que era insignificante, ¿no? Él estaba parado delante del gobernador, aleluya, y del sumo sacerdote. Aleluya, porque el hombre de Dios, hermano, dice San Juan, aleluya, que hay una unción que te mueve a hacer las cosas de Dios. No es cualquier cuento, o porque yo miro y le veo algo a mi hermano, estoy hablando y profetizando. Es mentira del diablo. Lo que Dios te da, aleluya, te da en tu cámara más secreta. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso se turbó el rey, aleluya, de aquel día. Y dijo, no me van a declarar quién de ustedes está con lo de Israel. Aleluya. El
Él dijo, no, Señor, allá en Israel hay un profeta que cuando usted habla en lo oculto y en lo secreto, Dios le está revelando. ¡Aleluya! Ese es el Dios que nosotros estamos sirviendo, hermano. Ese es el Dios que está hablando con nosotros en esta noche. ¡Aleluya! Y dice, hermano, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Aleluya. Nace un temor, hermano. Aleluya. No es miedo, sino un temor reverente. Porque hacíamos tales cosas y nos movíamos de tal manera. Pero ahora decimos, no, Señor, a partir de ahora, ayúdame, yo quiero servirte. Sí, hermano, porque estamos cargados de debilidad. Aleluya. Entonces necesitamos una fuerza superior que nos ayude para avanzar hacia adelante y hacer la perfecta voluntad de Dios. Gloria a Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Aleluya. Cuando nosotros damos oído, hermano, cuando damos oído a lo que Dios está hablando, ya Dios entra en acción. ¿Cuántos pueden creer que Dios entra en acción en esta noche? Dios entra en acción. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice, a partir de ahora, ya no está solo. Yo estoy con ustedes. Gloria al Señor. Yo estoy con ustedes. Y Él nos va a ayudar, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí está la palabra en esta noche. Preciosa de parte de Dios. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Espíritu con minúscula. El espíritu del hombre. Vio que a veces, hermano, el hombre está dormido. Ya no siente más nada. Ya no da importancia a las cosas de Dios. Le da igual si viene o no viene al culto. Si está o no está en la reunión de hermanas. Le da igual. Gloria al Señor. Pero en esta noche está el Espíritu de Dios. Y este Espíritu Santo te va a despertar. Aleluya. Te va a despertar el Espíritu de Dios en esta noche. Gloria a Dios. ¿Se acuerda usted cuando usted trabajaba para Dios? ¿Se acuerda usted cuando agarraba su vehículo y comenzaba a visitar los hogares? Aleluya. Cuando usted tenía un compromiso delante de Dios. Aleluya. Meditar bien sobre vuestro camino. Aleluya. Gloria al Señor. Qué lindo, hermano, esta palabra que ha venido para mi vida y para su vida. Y también despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, la voz del enemigo había sonado tan fuerte. Tan fuerte había pegado, hermano, la voz del enemigo en el medio del pueblo. Hermano, que hasta el sacerdote quedó, aleluya, sin ánimo, sin fuerza. Gloria a Dios, pero qué lindo, hermano. Quiera Dios en este tiempo levantar los ajeos de Dios. Aleluya. Para traer mensaje del cielo, hermano, aleluya, para despertarnos. Aleluya, para que nosotros volvamos a las primeras obras. Por eso Dios estaba hablando por cuanto, aleluya, ha dejado aquel primer amor. Aleluya. Dios no se equivoca cuando Él habla, hermano. Él nos conoce bien. Y podemos hacer, aleluya, que no entendemos o que no nos importa, que no nos interesa nada. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero sepa, hermano, que si Dios trazó un plan con tu vida, tarde o temprano te va a hacer la voluntad de Dios. No hay escapatoria. Gloria al Señor. Y dice, y el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos tienen ese Dios? La Biblia hace diferencia entre otros dioses. Aleluya. Su Dios. Un solo Dios, hermano.
Alabado sea el nombre de Jesús. Y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hermanos, esta profecía de parte de Dios que despertó a Ageo, hermano, gloria al Señor, llegó profundamente en el corazón del pueblo, que apenas 23 días pasaron de aquel mensaje que trajo Ageo. Luego de 23 días, aleluya, el pueblo comenzó a sentir ánimo, comenzó a sentir fuerza. Quizás en esta noche, estos días no se va a ver, hermano Cristian, pero va a ir pasando los días y usted va a ver lo que Dios, aleluya, está realizando en estas noches. Alabado sea el nombre de Jesús. 23 días pasaron, aleluya, y ellos comenzaron a trabajar, a poner mano a la obra. Gloria al Señor. Y llegamos al capítulo 2, donde Dios está hablando en este segundo mensaje del profeta y dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. La historia dice, hermano, que los sacerdotes todos estaban reunidos. Aleluya. Se habían reunido los sacerdotes y el pueblo, y unos de aquellos antiguos, de aquellos más viejitos que quedaban para nosotros entender, comenzó a traer a memoria en medio de ellos y a recordarse la gloria que había cuando Salomón, aleluya, había dedicado el templo. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaban meditando entre ellos, hermano, de aquella gloria tremenda que había en aquel templo y de la hermosura que era en aquellos días, hermano, entrar en llevar los sacrificios. Y hablando en esto, de repente se levanta el profeta Ageo, aleluya, y en su segundo mensaje él trae una pregunta para todos los que estaban allí, como estaban esta noche reunidos. Y la pregunta de parte de Dios era esta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Oh, hermanos queridos, esta pregunta envió Dios a hablar a través de Ageo para su pueblo, para los sacerdotes, porque a la vista humana, hermano, esta casa que ellos iban a edificar era mucho más inferior que el templo de Salomón. Pero no interesa que sea una casita de madera, hermano, donde Dios, aleluya, ha puesto sus ojos y sus oídos para estar atentos. Lo importante es la gloria de Dios que será manifiesta en ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Dios pregunta: ¿quién ha quedado entre ustedes que ha visto aquella gloria? Gloria al Señor, porque había un mensaje, una palabra de Dios para su pueblo en ese instante. Ellos estaban mirando y dijeron: no es como nada. Este templo va a ser mucho más chico de lo que hizo Salomón. Quizá no va a estar recubierto de oro y de tantas cosas y lujos como hizo Salomón. Pero cuando Dios habla, hermano, aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Dios estaba hablando de algo superior, de algo que tiene la iglesia en esta noche. Como decía el hermano Luis, nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero trae Ageo un mensaje para ellos y le dice: esfuércense,
Esto es lo que Dios nos pide a nosotros siempre. Esfuércense. Esfuérzate, dice Jehová a Josué, a Zorobabel, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar. Aleluya, porque esta es la palabra clave, hermano. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pasó, hermano, ese tiempo, ese momento. Por eso le decía en esta noche que Dios abre una puerta. Aleluya. Pasó el tiempo de la comodidad, de la frialdad. Estaban durmiendo. Pasó todo aquello. Aleluya. Ahora Dios le dice, cobren ánimo. Yo estoy con ustedes. Trabajen, porque van a ser bendecidos. Aleluya. Yo no sé qué Dios puso en tus manos, hermano, hermana, joven, niño. Usted veía a este niñito cantando y glorificando a Dios. Está trabajando con lo que Dios le dio. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de tierra de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 29. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 29, vamos a leer. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 29, versículo 45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Aleluya. Cuando nosotros damos oído a la voz de Dios y podemos obedecer al mandato del Señor, la primera cosa que Dios hace, Él dice: no tengas miedo, yo estoy con usted. Como aquel padre con el hijo que tiene un cuidado especial. Cuando nosotros damos oído a la voz de Dios, Dios nos toma de la mano y comienza a caminar al lado nuestro. Y en cuanto usted pone la mano en el arado y comienza a trabajar, aleluya, Dios comienza a bendecirnos. No tengas miedo, Él es tu Dios. Dice el versículo 6: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Gloria al Señor. Está hablando acerca de los juicios. Primeramente, podemos leer el 7 para entender: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primeramente, Dios estaba hablando del juicio que vendría sobre aquellas naciones que hicieron guerra sobre su pueblo. Hermanos, ¿cuánto hay que te hacen la guerra? Dele lugar al Señor. Dios está diciendo: de aquí a poco yo le haré temblar esas naciones que te hicieron guerra. Aleluya. Pero también está hablando acerca del juicio final, antes que venga el deseado de todas las naciones. Gloria al Señor. Y si miramos un texto en Hechos de los Apóstoles, para que nosotros entendamos lo que Dios nos está hablando. Hebreos, capítulo 12,
Gloria al Señor. Y el versículo 26. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Hablando de los juicios que van a descender sobre esta tierra, hermano. Por eso la iglesia se está preparando. Aleluya. Y ellos estaban en aquella conversación. Estaban escuchando lo que Dios estaba hablando a través de Ageo. Aleluya. Y quizás en su pensamiento, en su mente, preocupados. Aleluya. Por lo material, por lo que costaría hacer ese templo. Dios le dice así como le dice a usted en esta noche. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Emprenda, hermano, y avance hacia adelante. Trabaje con lo que Dios te dio para trabajar. No se preocupe, Dios va a emparejar todo, hermano. Él está prometiendo. Prometió a su pueblo y cumplió, hermano. Ellos construyeron el templo donde 500 años más adelante Jesucristo caminaría en los atrios de aquel templo. Gloria a Dios. Aleluya. Sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Por eso él dijo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. No son promesas nuestras, hermano. Dios está hablando en esta noche. Si usted quiere tomar, Dios está dispuesto a cambiar. Aleluya. Aleluya. Así me dice el Espíritu Santo en esta noche. Gloria a Dios. Quizás tu vida, aleluya, fue derrota hasta hoy. Pero si usted oye esta palabra de aquí en adelante, va a ser victoria. Gloria a Dios. Jehová. Dios va a cambiar el curso de tu vida. Te va a hacer un hombre o una mujer próspera. Espiritualmente y materialmente Dios te va a poner en alto. Y Dios estaba prometiendo y dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Y no está hablando del esplendor, de la hermosura, de la cobertura de oro y de plata. Estaba hablando de la gloria. Aleluya, que se manifestaría en ese templo. Aleluya, que el mismo Jesucristo caminaría, aleluya, en los atrios de aquel lugar. Aleluya. Aleluya, esa gloria está dispuesta para nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Llegaste con poca fuerza. Dios está aquí, Él te va a fortalecer. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano. Aleluya, ya estamos en los minutos finales. Después, aquí más adelante, y yo le voy a dejar a usted que usted medite en su casa estos textos, hermano. Aleluya. Porque Dios es tan delicado, hermano. Cuando nosotros comenzamos a caminar, el Señor le dijo, vayan y pregunten a los sacerdotes. Aleluya. Ahí usted va a encontrar los pasajes más adelante, los versículos. Gloria al Señor. ¿Cómo tenemos que conducirnos? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Si alguno llevare carne santificada en su falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, vino, aceite, cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Hermanos, voy a resumir estos textos. Cuando nosotros buscamos de Dios, nos santificamos para Dios, no afecta a nadie, hermano. Pero el que peca, hermano, gloria al Señor, puede demandar tremendos juicios.
de la presencia de Dios. Cuando usted entra en el contexto y en la historia de esta palabra, usted entiende cómo Dios nos habla cara a cara a nosotros. Por eso dice, vayan y pregunten, tocante a la ley, a los sacerdotes. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Damos gloria a Dios por esta palabra. Una palabra profética, pero una palabra, hermano, que está hablando con nosotros. Después usted saque su tiempo, hermano. Gloria al Señor. Y ore a Dios. Y Dios te va a revelar. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, quiero leer el último versículo con usted. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la palabra clave. Yo te escogí. De lo demás, olvídese. Dios te escogió. Como señal de autoridad. Porque le dijo, te pondré como anillo de sellar. Cuando el rey hacía aquella carta para enviar, él lo sellaba arriba de aquella cera. Y nadie podía abrir sino aquel que era enviado. Esa es la palabra de Dios, yo te escogí. Y hay un punto final ahí. Y nosotros podemos decir, y punto. Dios te escogió. Te dio la autoridad. Aleluya. Vamos a estar de pie, hermano. Dios te bendiga. Todo aquel que quiere reconciliarse con el Señor, no se quede en su lugar, hermano. Por el amor de Dios, pase. Venga al altar del Señor en esta noche. No se olvide, Él te escogió. Venga a reconciliarse con el Señor. Venga a hacer un nuevo propósito con Dios. Quizás hay algo que dejaste de hacer. Dios te está llamando. Esta palabra, estos cultos especiales porque el Señor está con nosotros. Él ha preparado para renovarte, hermano, para darte fuerza. Él pasa por alto muchas cosas, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, y habiendo pasado por alto esta ignorancia, hoy Dios manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, vuelven a amistad con Él, en noche de reconcilio para usted. Jesucristo te ama. Él te está esperando en esta noche con sus brazos abiertos. No rehúse el llamado del Señor. Mañana puede ser tarde. No te quedes en tu lugar. Vení a la presencia de Dios en esta noche. Si alguien está enfermo, necesita que le unja con aceite, el Señor está aquí. Los siervos de Dios van a orar por usted. Voy a pedir con todo respeto a los siervos de Dios que puedan tomar las peticiones. Aleluya. Gloria a Dios. Venga al altar del Señor en esta noche. Vuelvan a amistad con el Señor. Él está aquí con nosotros. Gracias. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ya vamos a orar, hermano. Pasamos un poquito de hora, pero ya vamos a orar. No rehúsen esta noche hasta la hora. Ya oramos.
Ya vamos a orar, hermano. Después, gloria al Señor. Hay una hermana también que va a entregar algo. Gloria al Señor. Mira los defectos que hay. Gloria, ya estamos orando. Gloria al Señor. Deja que el Espíritu Santo te renueve. Vamos a estar ahí con ese fondo, hermano. Con ese fondo allí. Inclinemos nuestro rostro. Cerremos nuestros ojos y oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú que vives, Señor, que tienes poder, Señor. Gracias por esta palabra. Oraste a nosotros, Señor. Te rogamos, Dios, que nos ayude. Señor amado, Dios bendito, Dios te vamos a estar dando comienzo, hermanos, este último culto especial, hermanos, así que mañana a partir de las 19 sean todos bienvenidos, los hermanos músicos, para un poquito más antes, hermanos, así ya vamos a ir alabando al Señor y todos los hermanos, despídanse en la paz del Señor, hermanos, aleluya, y mañana nuevamente estamos vivos.
Jesús.